Bueno, estamos. Mauri, habla a cámara y habla. Bueno, estamos. Bueno, estamos. ¿Ya estamos listos? Mauri, habla a cámara y habla. Mauri, habla a cámara y habla. Vamos a silenciar entonces un par de... Ahí está el retorno. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por avisarme. Como 3 veces lo hizo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, hay gente ya del otro lado. Estamos listos para arrancar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversatorio con Cecilia Bayur, donde vamos a hacer una metaconversación sobre la conversación literaria en la escuela. Lo hemos denominado este espacio de manera poética, la palabra, esos ojos abiertos, tomando un poco un fragmento del sexto poema vertical de Roberto Juarros. Voy a empezar esta parte un poco más formal, que es presentarla a Cecilia Bayur, quien vamos a dialogar. Cecilia es profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en libros y literatura para niños y jóvenes desde la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente titular de la asignatura de literatura infantil y juvenil del profesorado universitario en letras de la Universidad Nacional de San Martín, y forma parte del equipo de docencia de la especialización en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil de dicha universidad. Actualmente coordina el área de literatura infantil y juvenil del programa de lectura, escritura y literatura infantil y juvenil. Es docente de literatura en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus publicaciones encontramos un libro que hoy vamos a conversar sobre él, que es El oír entre líneas, el valor de la escucha en las prácticas de lectura. También La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros álbumes y juego con las palabras, palabras en juego, entre muchas otras publicaciones de Cecilia. Bayur por Bayur, esto lo escribió para otro espacio. Ella dice: trabajo cada día en la enseñanza y en la investigación para que el arte y la mirada poética se expandan en lo público y en lo vital de todas las personas. Insisto, lucho para que el arte forme parte de los derechos de todos y de todas. Cuando miro y escucho a mi alrededor, siempre está la música siguiéndome los pasos, o mejor dicho, guiándolos. La poesía es hermana de la música y del silencio. Con esa fraternidad voy por la vida y no es poco. Bueno, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, del ministro el doctor Matías Canepa, de la Secretaría de Planeamiento Educativo a cargo de la profesora Analía Guardo, de todo el equipo técnico que conforma este espacio, agradecemos, Cecilia, tu generosidad, la hospitalidad y la calidez para compartir con nosotros y nosotras esta tarde de conversación, de reflexión y de construcción colectiva del conocimiento. Como dije hace un ratito, la palabra, esos ojos abiertos, es el nombre con el que hemos nacido este espacio para pensar las conversaciones literarias en la escuela como una situación de enseñanza. La palabra, ese cuerpo hacia todo, esa capacidad de nombrar lo innombrable y de crear presencia. Intenta hacer este conversatorio un gesto de amor para todos y todas las docentes, los bibliotecarios y bibliotecarias, gestores culturales, familias y estudiantes que hacen hoy de esta difícil realidad de la escuela en casa una posibilidad. Hace unos días escuchábamos a Carlos Escliar en una conferencia donde hablaba acerca de extrañar la escuela, que decía que es cierto que extrañamos hacia atrás, pero que también es cierto que extrañamos hacia adelante. Terminaba antes de ayer de releer el libro de Cecilia, El oír entre líneas, y me reencontraba, y de alguna forma ella también se reencontraba con este fragmento de un poema de Henri Sconich, incluido en Puesto que soy zarza, que dice: no somos más que las sílabas
de palabras que empezamos, pero nadie tiene la frase entera. Los sentidos son solamente fragmentos de sentidos que somos lo que falta para hacer la frase es en el otro, el otro, el otro. Y hablamos el lunes con Cecilia acerca del poder dialógico de este poema, que es en definitiva lo que buscamos en este espacio. Como dice Escliar, si la escritura es un trazo, ese trazo comienza en el otro, esa letra se vuelve letra en el otro, es el trazo de la letra del otro. Yo agradecerte en nombre de todo el equipo técnico del Plan de Lectura, de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular, Cecilia, por tu tiempo, que en este tiempo de otros tiempos no es poca cosa. Queremos agradecer también a quienes nos acompañan en este conversatorio, en esta sala pequeña de Zoom, docentes y autoridades ministeriales. Quiero agradecer a Luciana Trocelo, una incansable promotora de políticas públicas de lectura, coordinadora provincial del Plan de Lectura, con quien venimos soñando fuerte el trabajo en redes y el fortalecimiento de los vínculos interprovinciales. Por acá también está la querida Raquel Nieva, directora de una escuelita rural de la Merced Chica, y Erika, una docente de esta escuela, con quien hemos compartido muchos espacios de coformación y hemos tenido la posibilidad de nacer incluso una hermosa biblioteca escolar en esta escuelita casi en la ruralidad. También nos acompaña Adriana Prieto, directora general de Educación Privada, y la supervisora de Educación Privada Julieta Valenzuela. Carolina Quirino, directora de la Escuela René Favaloro, quien siempre nos ha acompañado en diversos trayectos de formación y también hemos implementado algunas acciones en dicha escuela. Está Marcela, Guillermo, Agustín, que son el equipo técnico del Plan de Lectura, que son abrazo y refugio en estos momentos tan complejos. María Eugenia Herrero, supervisora del nivel primario. Está Emilce Tacacho, coordinadora de la educación de modalidad de educación, coordinadora de la modalidad de educación rural, con quien también, junto con Álvaro Guaymás, que es coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe, venimos tejiendo muchas redes y pensando juntos la atracción de las políticas públicas desde el Ministerio. También agradecemos a Mariel Díaz, la subsecretaria de Desarrollo Curricular, por este espacio, y muchas gracias a todos y a todas los que están del otro lado, en este momento acompañándonos en el canal de YouTube del Plan de Lectura, y esperando este momento, habiéndose suscrito al canal, para pensar juntos y juntas el mundo que nos acontece y en donde acontecemos. Muchísimas gracias por estar. Queremos aclarar de que esto no es una conferencia, vamos a ir justamente dialogando con Cecilia, conversando. Nosotros hemos pensado algunas preguntas como para dar el puntapié inicial, pero la idea es que vamos a ir recuperando comentarios, inquietudes, preguntas que todos y todas vayan haciendo en el canal de YouTube del Plan, y la gente que forma parte de esta pequeña sala de conversación también puedan hacer las suyas. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida Cecilia a este espacio, bienvenida en esta virtualidad a la provincia de Salta. Ojalá que el año que viene podamos tenerte de manera presencial y empezar a hacer eso que venimos soñando juntos, ¿no? Un trayecto de formación sistémico, complejo, progresivo, y que llegue a todos los docentes que tienen esta inquietud del lugar que tiene la literatura en la escuela, ¿no? Así que bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la cálida presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Y en principio quiero saludar y celebrar el gesto sensible, ¿no? Y la humanidad y la calidad en pensar que una charla sobre conversación se tiene que hacer conversando, ¿no? Y me parece que es una manera muy atinada de reflexionar dialógicamente sobre estas cuestiones, ¿no? Así que por eso de esto no es una conferencia, le gustaría a Magritte, ¿no? ese título, sino que es una conversación sobre la conversación, como decía Mauricio antes, vamos a metaconversar, ¿no?
en el sentido también de medio popular de ese prefijo meta, ¿no? Meta conversemos. Bueno, así que también quiero reafirmar el agradecimiento por este espacio, que por medio del Plan Provincial de Lectura de Salta llega a muchos lugares, como quizás es una de las grandes ventajas de esta desventaja en la que estamos, ¿no? En esta situación que hace que podamos estar conversando y que las resonancias de las conversaciones puedan llegar a muchas y a muchos, y puedan además esas muchas y muchos intervenir de diversos modos, ¿no? En el acto y en el arte de conversar. Bueno, cuando quieras comenzamos a conversar. Bueno, bueno, voy a dar entonces el puntapié inicial. Vamos a empezar con una pregunta que es incómoda en algún punto, porque bueno, la idea también es salirnos un poco, que lo conversábamos antes de empezar la transmisión en vivo, empezar a pensar un poco estallar un poco los márgenes y corrernos un poco de las comodidades que tenemos en ciertos lugares. Así que bueno, la primera pregunta con la cual vamos a iniciar el conversatorio tiene que ver con el lugar de la literatura en el currículum escolar, que el lugar de la literatura en el currículum escolar siempre se presenta como una cuestión controvertida. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo llevar a la escuela algo tan potente y a la vez tan disfuncional como es la literatura, ¿no? ¿Cómo enseñarla sin asfixiar su condición indómita? ¿Cómo configurar una práctica pedagógica que sea puente hacia la construcción de comunidades de sentido? Bueno, me parece muy rico esto de empezar pensando la literatura desde esos adjetivos, ¿no? Incómodo, indómito, ¿no? Controversial, disfuncional, ¿no? Son todos adjetivos que sacuden el pensamiento, ¿no? Y justamente pensar la presencia de la literatura como invitadora a controversias, ¿no? Para mí tiene que ver sobre todo con el lugar que tiene como lenguaje artístico, ¿no? Que entrama con otras artes. Y para poder pensar, ¿no? Justamente este carácter de indomesticable, indómito, usado justamente en un título de un texto al que muchos recurrimos muchas veces, ¿no? de Graciela Montes, La frontera indómita, ¿no? Vieron que hay un montón de textos vinculados a la literatura infantil que ponen en discusión la idea de límites, ¿no? En varios de los textos de Graciela Montes, en sus títulos, aparece la puesta en cuestión de los límites, ¿no? Como el corral de la infancia, la frontera indómita. María Delia Díaz Roner, en su libro La aldea literaria de los niños también, buscando otra territorialización justamente para la literatura infantil, habla de una aldea específica que tendrá que ver con la poética de las infancias, ¿no? En su libro póstumo publicado por Comunicarte, ¿no? Por lo tanto, la idea del límite me parece muy productiva para pensar, ¿no? Y sobre todo el tema de cómo poner en cuestión los límites. Entonces, justamente para considerar esta controversia, ¿no? Esto de lo controversial en relación con el lugar de la literatura en la escuela, creo que hay un par de conceptos extremos, ¿no? Hablando de límites, que son potentes para pensar, que son la idea de control y la idea de libertad, ¿no? Me parecen como útiles, control de sentidos, estoy diciendo, y libertad de sentidos, ¿no? Me parece que es útil para problematizar la disfuncionalidad de lo literario como sentido, como discurso estético, ¿no?
El uso de hipérboles o extremos, ¿no? Posturas extremas, me parece que siempre es rica para pensar, y nuevamente pienso nuevamente en Graciela Montes cuando habla de un ogro para comprender a la infancia, la necesidad de un ogro, una figura extrema, hiperbólica de la tradición folclórica europea y sus versiones en otros países como los nuestros, ¿no? O la idea de enigma también, ¿no? Que también me parece una postura extrema que plantea La Rosa, ¿no? Jorge La Rosa, para pensar a la infancia, ¿no? Entonces, quiero decir con esto es que las posturas extremas ayudan a veces como provocadoras del pensamiento, ¿no? Entonces, pensar una idea de control de lecturas, ¿no? De discursos artísticos como opuesta a la libertad, ¿no? Me parece un par muy rico para problematizar lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Entonces, en una punta de ese par estaría la idea de control, ¿no? De encarrilamiento de la diversidad de sentidos hacia un sentido único, que muchas veces es tranquilizante, ¿no? Para diversas cosmovisiones ideológicas. Digo diversas porque no siempre el control solemos asociarlo al pensamiento conservador, pero a veces el control de sentidos también está asociado a algunas cosmovisiones más, podríamos decir, de corte o de índole progresista, ¿no? Por eso me parece que la tendencia al control de los sentidos es un alerta epistemológico que tenemos que tener, ¿no? En todos los arcos ideológicos, ¿no? Y bueno, esta tendencia al control implica muchas veces el monopolio de una verdad que es considerada como buena de antemano, ¿no? Una tendencia a las certezas absolutas, ¿no? Yo creo que justamente lo que sucede con la literatura es, y por eso es controversial, es que escapa a eso, escapa al control, ¿no? Se corre de carril, se desvía, ¿no? Y eso justamente provoca incomodidad, inevitablemente una saludable incomodidad, ¿no? Quiero traer una cita a propósito de esto de alguien que en este mismo momento, por otro canal, podríamos decir, el canal de la UNTREF, está hablando, y que, bueno, como sucede con las conversaciones en esta época, otra de las ventajas es que tenemos la posibilidad de agendarla y decir, la voy a ver después, ¿no? Porque quedan en el aire, en el ciberaire, ¿no? Me refiero a que en este momento está hablando Bifo Berardi, el filósofo italiano, ¿no? Hablando justamente sobre temas bastante vinculados a lo que nos interesa aquí, que es el tema de el arte y la literatura y lo poético en un contexto de pandemia, de virus, ¿no? Y a mí realmente el pensamiento filosófico de Berardi, de Bifo, como se lo llama, me parece muy, muy rico para problematizar esta idea de control, ¿no? La cita que voy a compartir ahora es de este libro que se llama Fenomenología del fin, que tiene como subtítulo Sensibilidad y mutación conectiva, y está editado por Caja Negra, ¿no? En la introducción, ¿no? Justamente lo que cuestiona en este libro es la posibilidad de una mutación de la sensibilidad en un múltiple sentido. Él se aboca sobre todo a la sensibilidad estética, ¿no? A los modos de percibir y de conocer, ¿no? Y qué pasa justamente, qué rol tiene el arte en esos modos de conocer. En un momento él plantea, bueno, uno de los motivos centrales de la estética, que es la belleza, ¿no? Dice que la belleza, cito textualmente, la belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y significado, y en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas. La belleza tiene que ver con la sorpresa. El valor estético depende de la improbabilidad, la imprevisibilidad
y la extrañeza, de un distanciamiento del orden de lo predecible, ¿no? Bueno, esta pequeña definición de lo bello, ¿no? De lo bello también problematizado, ¿no? Sabemos que la idea de lo bello, bueno, sería otra charla, ¿no? Pero justamente me interesa pensarlo justamente con la idea de, problematizando la idea de control, ¿no? Por eso la metáfora del descarrilamiento, ¿no? De salirse de la idea única, me parece muy productiva para pensar el arte en la escuela, ¿no? En ese sentido, también en estos días estuve releyendo a Jerome Bruner, ¿no? Fíjense que estoy tomando pensadores que no vienen de la literatura. Al principio sí estuve hablando de Graciela Montes, ¿no? Estuve hablando de un filósofo de la educación como La Rosa, pero en este momento me estoy refiriendo a un filósofo, ¿no? Contemporáneo, como Berardi, y ahora me refiero a un psicólogo cognitivo que casi todos conocemos, como Jerome Bruner, ¿no? Que en su libro Realidad Mental y Mundos Posibles también plantea la idea de correrse, de cuál sería el rol de lo literario y del pensamiento, el lugar de la literatura, ¿no? Y él piensa la función de la literatura como justamente como la posibilidad de exponernos a dilemas, ¿no? A lo hipotético, a la extrañeza. Aparece la palabra extrañeza tanto en el filósofo como en Brunner, ¿no? A que lo que nos parece evidente sea menos evidente, o sea, la desnaturalización, ¿no? Y dice algo muy lindo, que es que la literatura subjuntiviza, utiliza el verbo subjuntivar. Vieron que el verbo subjuntivo, el modo subjuntivo, es el modo de la ficción, el modo del juego, ¿no? Junto con el potencial, ¿no? El modo subjuntivo y el modo potencial serían los modos del ¿qué pasaría si vos fueras y yo fuera, por ejemplo, ¿no? Que sería como la invitación al juego, ¿no? La ficción y el juego en ese sentido se cruzan maravillosamente, ¿no? Eso en las escuelas se sabe cuando, por ejemplo, en talleres de invención, ¿no? Entonces, estas dos posturas que acabo de traer tienen que ver con poner en jaque el control de los sentidos, ¿no? Porque invitan a la sorpresa, a la extrañeza, a mirar con otros ojos, a la desnaturalización, ¿no? Y entonces, lejos del control de los sentidos, ¿no? de una guía hacia un sentido predeterminado, lo que se plantea en relación con el arte, o sea, la literatura la estamos pensando como arte, ¿no? Y relacionada con, y esto lo enfatizo mucho, ¿no? Porque justamente se suele pensar la literatura como un envase, como un instrumento, ¿no? Para fines que la olvidan a la literatura, la olvidan como discurso artístico, ¿no? Y olvidan justamente todas estas posibilidades de sacudir y conmover el pensamiento, ¿no? Entonces, estas posibilidades de desvío también son puertas abiertas a la construcción del pensamiento crítico, ¿no? Justamente porque el pensamiento crítico implica salirse de los carriles únicos, ¿no? Bueno, esto sería como uno de los extremos, dicho rápidamente, el extremo del control, ¿no? Que para poder explicar el control lo estuve haciendo a partir del descontrol, podríamos decir, del descarrilamiento, ¿no? Pero en el otro extremo también podríamos considerar la presencia de la libertad, pensada en términos de libertad absoluta, ¿no? Cuando se piensa justamente en relación con la enseñanza, ¿no? De dejar la libre interpretación o no intervenir porque la intervención, por ejemplo, de un docente o una docente en una conversación literaria, por ejemplo, podría obturar el libre encuentro con la multisignificación o con la polisemia, ¿no? O sea que esta idea de libertad, ¿no? Que es muchas veces
una manera de ampararse y de resguardarse con respecto a las intervenciones docentes, o sea, la construcción de saberes literarios, ¿no?, o artísticos, que muchas veces es considerado como una intrusión, ¿no?, como una especie de ruptura de esa libertad, de ese encuentro libre, ¿no?, medio romantizado, ¿no?, con los textos, ¿no?, como si trabajar, la palabra famosa, ¿no?, de trabajar con un texto, ¿no?, o trabajar un problema literario, apagara la posibilidad de encuentro libre, ¿no?, con el texto. Entonces, ese tipo de postura, fíjense que estoy planteando dos posturas bastante extremas, ¿no? Entre esas dos posturas hay muchas gamas de posibilidades, ¿no? Pero me estoy refiriendo muchas veces al tema este de pensar que como la literatura es polisémica o es multisignificativa, las interpretaciones pueden ser infinitas y por lo tanto hay que dejar libre la interpretación, ¿no? Lo cual, por un lado, está buenísimo, ¿no? Me parece que sí, pero eso no quita la posibilidad de construir sentidos, porque esa libertad está construida, es una libertad que habita en artefactos construidos, en ciertas maquinarias que funcionan a partir de determinadas convenciones, determinadas reglas, determinadas regularidades, ¿no? Y por supuesto también ruptura de esas reglas, de esas convenciones, de esas regularidades. Pero para poder ver las rupturas tenemos que conocer las convenciones, ¿no? Y por lo tanto poder hablar de esas convenciones en conversaciones literarias, convenciones, como por ejemplo las reglas de los géneros literarios, o los modos en que interviene un narrador en una narración, ¿no? O cómo se construye un poema entre las palabras y silencios, digo, para poner ejemplos concretos, ¿no? O qué pasa en el diálogo entre la palabra y la imagen, ¿no? En los libros álbum y en los libros ilustrados en general, justamente son convenciones, son resortes, ¿no? Parte de los engranajes de la maquinaria artística, ¿no? Todo eso es objeto de conocimiento, ¿no? Y si solamente se piensa al encuentro de los lectores y las lectoras con los textos, sin ningún tipo de intervención, nada más que como si solamente el contacto con los textos ya garantizara el encuentro artístico, ¿no? Quitaríamos la posibilidad restaríamos a las lectoras y los lectores la posibilidad de construcción más rica de sentidos, a partir del conocimiento del cómo de los textos, ¿no? De cómo están hechos esos textos, ¿no? Muchas veces esta idea también de libertad está ligada a la idea de disfrute, ¿no? Pensado desde una manera muy vaga, ¿no? Pensada también la idea de disfrute o de placer como una situación que garantiza el vínculo con el arte, ¿no? Y además como un objetivo de enseñanza. Yo creo que el placer es un efecto, no es un contenido, ¿no? Es un efecto de lectura, ¿no? Y muchas veces pensar que el único objetivo es el encuentro placentero con los textos lleva a formulaciones tales como leemos por leer nada más, ¿no? Leemos y no hacemos nada, ¿no? A veces se representan en un enunciado bastante fatídico que es leímos, no hicimos nada, leímos, ¿no? Como si el acto de leer, en este caso literatura, no fuera un acto lleno de consecuencias, ¿no? Así que bueno, dije un montón de cosas a partir de tu pregunta, pero bueno, quería justamente pensar en este par control-libertad, ¿no? Retomando el inicio de mi intervención, ¿no? Para pensar justamente dos maneras extremas de pensar el hecho artístico cuando entra a la escuela, ¿no?
Bueno, eso tiene un montón de derivaciones, podríamos hablar un montón, pero sigamos conversando. Bueno, Ceci, aprovecho para contarte, hay un montón de gente en esto de Qué los bueno. simultáneos o desde donde nos miran. Hay gente que nos está viendo desde Cava, nos está siguiendo de Oaxaca, México, de Córdoba, de Altagracia, del merendero de Ciudad Oculta de Cava, de Santa Fe, hay gente de Brasil también, gente de Rosario de la Frontera, gente de Campo Santo, de Tartagal, abuelas contadoras de cuentos, la escuela 4160 de Rancho Ñato Salta, la escuela Joaquín Castellano de Salta, el núcleo 95 de Pichanal. Bueno, parece que estamos llegando y aterrizando en muchos lugares. Bueno, qué alegría. Bueno, y en esto de seguir como complejizando un poco las aristas que fuiste abriendo, en esta especie de alerta epistemológica, o en una especie de fenomenología de la conversación, si se quiere, me gustaría ahora preguntarte, y aprovecho para hacer un paréntesis y decirle a la gente que está en el canal de YouTube que pueden ir dejando sus preguntas, nosotros estamos sistematizando para después compartirlas aquí y seguir conversando con la gente que está viendo en vivo la conversación. La segunda pregunta, y tiene que ver específicamente con estas alertas epistemológicas, al momento de pensar una conversación literaria dentro de la escuela, ¿no? Pensar qué es y qué no es una conversación literaria dentro de la escuela. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta los docentes y las docentes, los y las bibliotecarias, al momento de planificar la conversación literaria como una verdadera situación de enseñanza? Bueno, en principio me parece importante no ver a la conversación como una receta, ¿no? Como una situación, una secuencia didáctica fija, ¿no? Como una especie de modelo metodológico a seguir, ¿no? Sino pensarla como una práctica social, ¿no? Y situada, que se da en contextos de espacio y de tiempo específicos, ¿no? Y que no puede ser reducida a la transmisión de una destreza, ¿no? O un conjunto de habilidades, ¿no? Porque sería por un lado sí se enseña a conversar, pero no es un producto acabado y predeterminado, ¿no? En ese sentido, prefiero hablar del cruce entre el conversar, ¿no? Y el enseñar como un enfoque, ¿no? Y como un arte de hacer, ¿no? Que en ese sentido me aproximo a lo que plantea Aidan Chambers en Dime, ¿no? Que él habla justamente de también alerta sobre el peligro de pensarlo como un sistema de preguntas y respuestas, ¿no? Como una especie de batería de intervenciones predeterminadas, ¿no? Y justamente él decide plantearlo como una mirada, como un enfoque, ¿no? También me parece interesante pensar las conversaciones justamente en plural, justamente por su carácter situado, ¿no? Atendiendo a los modos concretos de plantearse en determinados contextos, ¿no? Con participantes particulares, con situaciones concretas, contextos y con coyunturas concretas, ¿no? O sea, realmente situada, ¿no? Situada en un contexto determinado y una coyuntura determinada. Por eso me interesa pensar la conversación como una escena, ¿no? Como una escena, como una performance, ¿no? Y ahí justamente me acerco a autores como Paul Sumtor, ¿no? Que en un libro que se llama Performance, Recepción y Lectura, ¿no? Que ojalá que lo traduzcan, yo lo leí en portugués, ¿no? En una traducción al portugués que hizo una editorial que me parece que no existe más, pero que bueno, ojalá que se pueda rescatar ese texto y traducir acá, porque es muy interesante, ¿no? El de Performance, Recepción y Lectura,
donde piensa la lectura como un hacer performático, ¿no? También me sitúo cerca de Beach y Zavala, ¿no? En el texto Oralidad y Poder, que también piensan a la conversación, ¿no? Y a distintas instancias de la oralidad como una performance, ¿no? Y también al propio Aidan Chambers, que nombré hace un ratito, porque él en Dime, en el libro Dime, que es tan imprescindible para hablar, lo tengo acá, ¿no? Acá cerquita, por si no lo conocen, ¿no? Que es de la nutritiva colección Espacios para la Lectura, de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Él en un momento hace también un cotejo entre la conversación y la acción dramática, ¿no? Utiliza la metáfora de la acción dramática y la performance, ¿no? Como para poder explicar de qué manera los lectores, quienes enseñan en una situación de enseñanza, ¿no? Son como coactores, ¿no? En ese acto de conversar, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué performance? Porque se trata de un evento, ¿no? En el que quienes participan pueden construir sentidos en común, ¿no? Pueden o no construir, porque no todas las conversaciones no son idílicas, ¿no? Lo sabemos. Las conversaciones pueden ser complejas y difíciles, pueden pasar a veces cosas que no son las que esperábamos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Y están siempre atravesadas por lo situacional, ¿no? Por relaciones de poder, por jerarquías, ¿no? Por atravesamiento de situaciones personales, ¿no? Entre otras variables que suceden en la conversación, ¿no? Por ejemplo, bueno, no es lo mismo hablar de conversación, hablando de coyuntura, de situación, ¿no? De evento, no es lo mismo hablar de conversación hoy que antes de la pandemia, ¿no? Todas las variables y todos los tópicos propios de la conversación están tremendamente atravesados por las nuevas condiciones, la hiperdigitalización de los vínculos, ¿no? Entonces eso nos lleva a repreguntarnos y a problematizar muchas de las cuestiones que tienen que ver con la conversación como ocasión de enseñanza literaria, justamente, ¿no? En principio, una cuestión básica y política es problematizar en forma activa la disparidad en el acceso, ¿no? Que me parece que es una cuestión básica y central para considerar la democratización de la conversación, ¿no? O sea, el derecho a poder acceder para poder conversar, ¿no? Poder acceder para poder aprender, ¿no? Eso me parece que es un tema que antecede a todos los temas, ¿no? Por eso digo que es una cuestión que sabemos que es política, ¿no? Que tenemos que luchar para que eso ocurra y que se garantice el derecho al acceso de todas y todos, ¿no? Para poder conversar realmente, en las múltiples maneras de conversación que impone esta época, ¿no? Y después, bueno, esta coyuntura también nos lleva a preguntarnos en esta escena, en estas escenas múltiples, quiénes participan y cómo, ¿no? Desde qué aparatos también, ¿no? Si los tienen o no los tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se conversa? ¿Se conversa por la computadora? ¿Se conversa por el telefonito? ¿Todos tienen el telefonito? ¿No? Todos tienen acceso al WhatsApp todo el día, es el WhatsApp de una mamá que trabaja, tienen datos, no tienen datos, esas cuestiones se vuelven fundamentales para la conversación, ¿no? Hoy. Y bueno, y este tema de qué herramientas, utilizamos el Zoom, tenemos que aprender además a usarlo, ya en todo este tiempo bastante extenso hemos aprendido mucho, que también me parece una ventaja, ¿no? No me gusta dramatizar solamente las situaciones y ver también las ventajas de una tremenda desventaja como la que estamos viviendo dramáticamente, ¿no? Y bueno, y entonces aprendimos muchos nuevos códigos en el arte de conversar, ¿no? Como por ejemplo que en este momento para que esta conversación salga mejor,
casi todos los integrantes de esta sala tuvieron que apagar sus micrófonos, ¿no? Casi todos, no, todos y todas. Lo que se ha llamado, incluso hemos incorporado el verbo mutear, ¿no? Que sería una especie de castellanización de una palabra inglesa, ¿no? Mute, ¿no? Y además hemos aprendido también a reconocer gestualidades, mirando múltiples cuadraditos e imágenes de nuestros cuerpos, de nuestras caras, ¿no? En las pantallas, ¿no? O sea que esta situación nos ha llevado también a pensar qué pasa con los cuerpos en la conversación, cosas que son fundamentales para pensar la conversación en una situación literaria, ¿no? Porque tiene que ver con la cuestión física de los cuerpos que conversan con los cuerpos textuales o los objetos textuales que se leen. Y hablando de ese tema, nos preguntamos, ¿qué pasa con los cuerpos textuales, con los libros, ¿no? ¿Qué pasa con los libros en esta situación cuando las librerías están cerradas, cuando las bibliotecas de las escuelas no se puede acceder porque no se puede acceder a las bibliotecas, a las escuelas, cuando las bibliotecas especializadas tampoco están en funcionamiento, ¿no? Y por lo tanto hay que acudir a PDFs, ¿no? A PowerPoints, ¿no? A los sustitutos del libro, a las versiones digitales de los libros físicos, ¿no? ¿Qué pasa con los modos de leer que plantean estos formatos, ¿no? Que, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se lee un libro álbum en PDF, ¿no? No es lo mismo leer un libro álbum en PDF que donde hay que desenrollar las diapositivas, ¿no? Que muchas veces además están, según el escaneo que hayan hecho, no respeta el juego de dobles, ¿no? Porque depende de las situaciones y de quién haya escaneado y qué idea sobre el libro tiene quien escaneó, ¿no? Y no se respetan las dobles páginas y se pone solamente las simples, entonces no se ve la relación que hay entre dos simples entre sí, ¿no? Digo para poner ejemplos de cómo el PDF invita justamente a otra lectura, ¿no? Que no es la del diseño del libro físico, ¿no? Entonces, bueno, eso ha llevado a la inventiva maravillosa de muchas docentes y de muchos mediadores y mediadoras en distintos ámbitos, de buscar alternativas. Una de ellas es hacer acopios de PDFs de libros, ¿no? Lo que también ha planteado desde el comienzo de la cuarentena discusiones sobre el tema de la cultura libre, ¿no? Bienvenida a esa discusión, ¿no? Sobre el acceso a la cultura cuando no es posible comprar libros o cuando o está limitada la compra de libros, ¿no? Ahora creo que va a haber una compra de libros, que se anuncia una compra de libros para las escuelas, ¿no? Que la estábamos esperando porque eso fue hace tiempo, ¿no? Una necesidad vital, ¿no? Que fue interrumpida mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas cuestiones que se vuelven básicas para la conversación literaria, ¿no? Las podemos remirar y renaturalizar a partir de estas desventajas y dificultades de la coyuntura actual, ¿no? Bueno, no sé, estoy hablando mucho, quizás dejo que aparezcan otras preguntas y sigo hablando. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Sí. Yo estoy recogiendo algunas preguntas y comentarios desde la sala de YouTube y me gustaría trasladarte algunas. Perdón la desprolijidad, voy a estar cambiando de pantalla para poder leer las preguntas. Es fácil establecer con los niños y niñas contacto con la literatura. Solo es necesario que, y quedó ahí a medias. Perdón, es el Valle de Rodríguez, hasta los adultos tenemos que escondernos para leer ficción. Está visto como no se hace nada útil y productivo. Y ahora sí una pregunta, Natalia Soriano. Hay una inquietud que me embarga en estos tiempos de virtualidad.
¿Cómo hacemos para conversar cuando el resto está muteado? ¿Estamos asistiendo a nuevos modos de conversar? Dejo esa Sí, pregunta. sí, sí, es muy interesante. Creo que se conecta totalmente con lo que veníamos diciendo justamente, ¿no? Estamos asistiendo a nuevos modos de conversar, ¿no? Estamos recreando los modos de la conversación, que tiene que ver también con, digo, para ver las desventajas y las ventajas del asunto, ¿no? Por ejemplo, vos recién para poder conversar conmigo tuviste que irte a otra pantalla, que es donde lo que sucedía venía por escrito, ¿no? Entonces estamos asistiendo a la visualización de parte de nuestros cuerpos, hablando, ¿no? Y al mismo tiempo podemos acceder simultáneamente a la escritura de preguntas, ¿no? Cosa que sucede, por ejemplo, en una conversación en clase, donde tenemos que ir alternando entre la oralidad y la escritura, ¿no? Porque hay algunas y algunos alumnos, por ejemplo, me sucede dando clases, que por razones de conexión tienen que apagar sus cámaras para que se escuche su voz, ¿no? Entonces, justamente lo que sucede ahí es la necesidad de apelar a la escritura como modo de formular preguntas. Y creo que nos estamos nos estamos entrenando en el arte de esta multiconversación, ¿no? De una conversación que tiene que ver con la posibilidad de decir en voz alta nuestro pensamiento y la posibilidad de al mismo tiempo leer el pensamiento de otras y otros, ¿no? Lo cual en algunos casos habilita que ciertas voces, ¿no? Por ejemplo, de tímidas y de tímidos, ¿no? O que no se animan a decir la palabra en voz alta, la puedan decir a veces de maneras muy ricas y novedosas por medio de la escritura, ¿no? Así que creo que esta multimodalidad también, ¿no? De los modos de conversar puede ser de una gran riqueza. También está, por eso no me gusta romantizar la situación, creo que muchas veces genera mucha angustia para quien conduce una conversación, guía una conversación, el no ver, no poder registrar los gestos de las otras y los otros, ¿no? Fundamental en un intercambio y en un diálogo, ¿no? Es realmente una de las limitaciones que más extrañamos, ¿no? La posibilidad de la lectura, porque no siempre sabemos cómo interpretar los silencios, ¿no? ¿A qué se debe un silencio? ¿No? Se debe a que no se animan a intervenir, no pueden intervenir porque no tienen buena conexión, ¿no? Hay como un montón de variables que se han agregado en esta situación desventajosa de la virtualidad. Digo desventajosa porque es obligada por la coyuntura, ¿no? No es una situación elegida, ¿no? Ceci, hola. Hola, bueno, Lucia. acá, ¿cómo estás? Bueno, un placer, un honor escucharte más cerca. Desde el Plan de Lectura de Córdoba agradecemos la invitación tan amorosa del Plan de Lectura de Salta. Me atrevo a contarte en vivo que sos parte de nuestros cuadernillos, de los seminarios que dictamos a docentes ya hace muchos años. Por lo tanto, que desandar con vos tu pensamiento para nosotros es algo muy bonito y muy necesario. Quería consultarte en relación a tu primera presentación en torno al control. Mauri te presentó también como una luchadora incansable. Control, y me quedé ahí pensando, ¿no? Como ahora en esta coyuntura de la lectura, donde la escuela, como siempre quizás, pero en este momento con mayor intensidad está siendo interpelada, ¿no? Las escuelas, la idea de escuela está siendo eclosionada, si se quiere, las paredes del aula, ingresa la vida social, ingresa la familia, y donde ya el control sobre los cuerpos o sobre los haceres no viene solo de la institución escolar o de los docentes, sino también de parte de las familias, ¿no?
qué aprenden o no los niños, las niñas y los jóvenes, para qué leen lo que leen, qué les está enseñando o no la seño o el profe o la maestra. Entonces, ¿qué ideas, qué sugerencias les podemos dar a los docentes para involucrar, para aprovechar esta coyuntura como una instancia de involucramiento de esa comunidad para que sea genuino, digamos, de compartir la palabra literaria con esos otros, con esas otras que hoy están más que nunca involucrados en la escuela? Padres, madres, abuelos, tíos. Pensando, bueno, nuevamente, es muy interesante tu pregunta, y nuevamente pensando la idea de escena, ¿no? Y de actores y actrices, creo que se ha ampliado la escena, ¿no? Se ha cambiado el escenario, ¿no? Creo que una manera nutritiva de pensar esta situación es que los interlocutores y las interlocutoras se han ampliado, ¿no? Son incluso impensados, ¿no? Muchas veces lo que sentimos es que no estamos del todo preparados o preparadas para esta ampliación de los interlocutores, ¿no? Pero creo que hay que pensarlo justamente también como una ocasión de reencuentro. Siempre estaba la pregunta, ¿no? Anterior a esto de cómo llegar, ¿no? Cómo llegar más allá de los alumnos, cómo interpelar también a quienes son el círculo cercano, ¿no? No siempre es la familia, ¿no? Porque no existen familias de manera única y monolítica, ¿no? Sabemos que hay diversidad de situaciones, ¿no? Pero en esta ocasión lo que está sucediendo es que estamos llegando a zonas impensadas e interlocutores que no los habíamos imaginado, ¿no? Eso tampoco lo quiero romantizar, ¿no? Me parece que muchas veces es un complejo, ¿no? Porque hay alumnos y alumnas que son madres y padres. Por ejemplo, yo soy docente de alumnas en terciarios, o sea, adultas y adultos, que tienen que trabajar y tienen que recibir sus clases con sus hijos, ¿no? Y con sus hijas, y eso a veces puede ser una ocasión interesante y otras veces no lo es, ¿no? Sabemos que no se puede generalizar sobre las situaciones, ¿no? Lo que me parece es que es fundamental pensar que estamos en una coyuntura donde no podemos reproducir el modo de enseñanza como era, porque estamos viviendo una situación de hondo dramatismo, ¿no? Y eso es algo que no podemos hacer como si no ocurriera, ¿no? Entonces, bueno, la literatura y el arte también viene a ayudar también a expandir horizontes en un momento de tanta reclusión, ¿no? A ayudar también a pensar en un momento donde hay tanta tendencia al pensamiento único, ¿no? También a pensar el lugar de la relación entre ficción y verdad en un contexto de tantas fake news, ¿no? Entonces, poder pensar cómo funciona la ficción, me parece que también es interesante justamente para cuestionarnos qué pasa con la mentira en el ámbito de la política y de la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, creo que los alcances de la enseñanza literaria y de la conversación que se puedan expandir puertas adentro, en algunas ocasiones puede ser enriquecedor, ¿no? Y puede abrir puertas impensadas, que caigan algunas fichas que no sabemos, ¿no? Hola, hola. Les quería contar de dónde nos están siguiendo, de dónde están escuchando esta charla. El núcleo 100 de Colonia Santa Rosa, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de Orán, Salta, de las bibliotecas populares de Escaramujo, de Cava, sur de la provincia de Buenos Aires, del núcleo 18 de Salta Capital, del Instituto de Educación Integral de Munro, de Urundel, Salta,
de Edelich, Espacio de Literatura en Mendoza, Ajá. Núcleo 59 en Tartagal y Entre Ríos. Bueno. También quería hacerle un saludo también geográfico. Eso, también nos preguntan si somos de Salta o de Córdoba. Somos de Salta y algunos cordobeses salteños por adopción. Bueno, y un comentario, dice Fabiana Garrido: lo más difícil de lograr, especialmente en la escuela, es encontrar el equilibrio entre la libertad en el encuentro con los textos y en el trabajo sobre la construcción de sentido y el cómo de estos textos. Ese sería un comentario. Sí, sí, bueno, ese es uno de mis temas favoritos en la enseñanza, ¿no? Que es cómo se construye el cómo, ¿no? En relación con los textos, ¿no? Y bueno, y ahí de las maneras de hacerlo es, que vengo trabajando mucho en los últimos años, es cómo se valoriza aquello que los textos no dicen en relación con lo que sí dicen, ¿no? O sea, la construcción del silencio, de lo no dicho en los textos, ¿no? Porque me parece que cuando las lectoras y los lectores se vuelven como pesquisadores o pesquisadoras de sentidos que no están, sentidos ocultos, sentidos que están sugeridos, insinuados, ¿no? Empiezan o continúan, depende de los casos, a encontrarse con uno de los resortes fundamentales del arte, ¿no? Que es la posibilidad de balancear el decir con el no decir, ¿no? En un sentido múltiple, ¿no? Pensando en los múltiples lenguajes del arte, sobre todo en el caso de la literatura infantil, ¿no? Donde dialogan múltiples lenguajes, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje de la imagen, con el lenguaje de la ilustración, con el lenguaje del diseño, ¿no? Entonces, conocer acerca de los engranajes o de la orfebrería de lo no dicho, se vuelve como una herramienta muy rica para saber acerca del cómo de los textos, ¿no? También me parece que se vuelve interesante como instrumento, como herramienta para reconocer el cómo de los textos, el saber qué pasa con los textos que dicen de más, los textos que son verborrágicos, ¿no? Que le explican a las lectoras y a los lectores cómo hay que entender, qué es lo que tienen que entender, ¿no? Bajan línea, sobreprotegen al lector o a la lectora, ¿no? Explicando demasiado, ¿no? Repitiendo demasiado porque se los piensa como lectores que no pueden pensar por sí mismos muchas veces en esas decisiones, ¿no? Entonces digo, fíjense que les estoy hablando del cómo también en dos extremos, el del silencio y el del ruido, el de la verborragia, ¿no? Que muchas veces se plantea en distintos planos de los textos, ¿no? En el plano de la escritura, en el plano de las ilustraciones, en el plano de las decisiones de edición, ¿no? También muchas veces hay ruidos, ¿no? Y también en el plano de la mediación, ¿no? Porque un texto puede ser muy sutil, muy silencioso, muy lleno de cuestiones sugeridas, pero una intervención que sobreprotege o que intenta llevar a un sentido predeterminado, apaga los silencios y apaga las sugerencias, porque lo que hace es decir, este es el sentido, ¿no? Este es el sentido al que tenemos que llegar, ¿no? Por eso digo que también el ruido se puede manifestar en las mediaciones, ¿no? No solamente en los textos mismos. Cecilia, Okay. ¿Cómo estás? Yo, hablando de esto de los ruidos y los silencios, ¿qué condiciones podríamos garantizarle para formar a lectores en este tiempo, en este contexto, teniendo en cuenta la coyuntura, la familia, todo lo que acontece en una familia, la dinámica familiar? Entonces, ¿qué podemos garantizar? ¿Cómo garantizamos nosotros para formar un lector? Hablando desde la primaria.
Sí, en principio me parece que hay que ver, una cuestión importante es que haya vínculo, que haya posibilidad de conversación, ¿no? Generar las distintas maneras, siempre las hay, ¿no? Aún cuando haya dificultades, siempre existen brechas, ¿no? Y caminos y atajos para poder llegar. Y la otra cuestión es con qué textos, ¿no? Me parece que es importante garantizar, en el caso nuestro, ¿no? Que haya acceso a textos valiosos desde el punto de vista estético, que interpelen, ¿no? Ricamente, y bueno, y preocuparnos justamente por las vías para que esos textos lleguen, ya sea en forma física, ¿no? En los casos en que esto es posible, como en forma virtual, ¿no? Porque ahora estamos justamente atravesados por la necesidad de acudir a formas digitales de los textos, ¿no? Así que, bueno, me parece que es fundamental. Y también a formas orales, ¿no? Porque una de las vías que se está implementando mucho y que también me parece que es ocasión de, también para quienes pensamos y quienes investigamos sobre los modos de leer, la cuestión de qué pasa con la oralidad a través de la digitalización, qué pasa con textos que nos llegan por WhatsApp, ¿no? En audios de WhatsApp, qué pasa con las lecturas autograbadas, ¿no? Muchas docentes y muchos docentes estamos autograbándonos leyendo, ¿no? Y a partir de esa autograbación, que es una de las maneras, además de recuperar el acto físico de leer, porque nos autograbamos leyendo los libros, justamente plantean qué modos de leer se plantean con determinados géneros o formatos, ¿no? En estos días justamente estuve dialogando con colegas de otros países, de México, ¿no? Y también estuve escuchando una intervención de una compañera de Colombia, ¿no? Donde planteaban qué pasa con la oralidad en la lectura grabada, videograbada de libros álbum, ¿no? ¿Qué pasa con el texto? Si se lo altera, si no se lo altera, cómo se lo muestra, qué pasa con la dimensión física del cuerpo de quienes leemos en relación con el cuerpo de los textos, ¿no? Y cómo llega a los interlocutores, ¿no? Yo justamente en estos días también estoy dando un seminario en la Universidad de San Martín que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con el acto físico de leer, que en estas situaciones se pone en crisis de alguna manera, pero también es una ocasión para preguntarnos sobre qué pasa con los cuerpos en el acto de lectura, ¿no? Y cuáles son las alternativas para que los cuerpos sigan estando presentes de otros modos también, ¿no? Más allá de que en la pantalla aparezca sobre todo lo visual, el sentido de la vista y el sentido del oído como los preponderantes, ¿no? ¿Qué pasa con los otros sentidos? ¿Qué pasa con el tacto? ¿No? ¿Qué pasa con lo gustativo? ¿No? ¿Qué pasa con la multisensorialidad, ¿no? Del acto de leer? Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Bueno, yo junto a mi equipo docente trabajamos en una escuela rural y la mayoría de los niños reciben sus clases por el teléfono de sus madres o padres y por medio de WhatsApp. Entonces, escuchando y relacionando las preguntas que están haciendo y lo que estás diciendo, mi pregunta es si la potencialidad de la literatura se disminuye al pensar, por ejemplo, que cuando estamos en la presencialidad trabajamos la anticipación de los libros, la exploración, la creación del espacio, que nosotros hacemos un espacio mágico, lo situamos a los chicos, los llevamos a la biblioteca. ¿Qué pasa con esto de entablar las relaciones y la conversación literaria? Todo eso se va a disminuir, yo veo que se disminuye, o sea, que la potencialidad no es la misma que estando en la presencialidad. Entonces, ¿cómo
cuál sería el TIC que le podemos dar a los docentes sobre esto de hacer de que esas clases y el uso de la literatura, la lectura, llegue más a los chicos, o sea, sea más aprovechada. Sí, yo creo que indudablemente es una limitación. Tenemos que partir del hecho de que lo que estamos viviendo es una situación de una gran limitación, ¿no? Que indudablemente ninguna práctica va a suplantar a la otra, ¿no? Y justamente el hecho de llegar por medio de mensajes grabados o directamente la conversación vía WhatsApp implica una puesta en jerarquía de la cuestión de la oralidad, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría ahí es trabajar más la cuestión de la oralidad, cómo recrear todo lo que estás diciendo vos que tiene que ver con la tonalidad, ¿no? La espacialidad, ¿no? La creación de una atmósfera, de unos climas determinados a partir de la oralidad, ¿no? Y ahí me parece que es una situación muy rica para pensar, bueno, todos los géneros literarios pueden ser transmitidos por medio de la oralidad, y ¿cómo podemos hacer para recrearlos por medio de la oralidad, ¿no? ¿Cómo se lee un texto irónico, ¿no? ¿Cómo se lee un texto que está caracterizado por el misterio, ¿no? ¿Qué inflexiones de la voz nos interesa que lleguen, ¿no? Sobre todo pensando que también el acto de escucha es un acto humano, sensible, que nos interesa que ese qué que estamos eligiendo, ese texto que nos parece valioso para que sea transmitido, llegue a unos quienes que nos interesan, ¿no? Y por lo tanto valorizamos ese vínculo, ¿no? Y aprendemos en ese acto, aprendemos como mediadores y mediadoras justamente a algunas cuestiones que quizás desconocíamos sobre esos textos, ¿no? Que es qué es lo que le otorga la oralidad a esos textos, ¿no? En ese sentido me parece que es si desnaturalizamos y despojamos de solamente la dimensión dramática o limitante de la situación, que por supuesto la tiene, ¿no? Es una ocasión también para preguntarnos sobre, además nos puede servir para la pospandemia, ¿no? Justamente, ¿no? Para pensarlo, pensar, bueno, ¿cómo enriquecemos la dimensión oral y la dimensión física en el encuentro, cuando nos volvamos a encontrar físicamente, que no va a ser nada fácil, ¿no? Y donde muchas de las herramientas que estemos construyendo ahora nos van a servir mucho, ¿no? Si las pensamos justamente con ese sentido. Bueno, Ceci, sabemos que por ahí estamos ya traspasando un poco el tiempo, pero nada, nos quedaríamos conversando un rato larguísimo con vos. Sí, contarte que está el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y de la UNSA siguiéndonos también. La cátedra de la querida Patricia Bustamante nos está acompañando, Sonia Hidalgo. Y bueno, la Pato nos hace llegar nuestra querida amiga una pregunta para vos. Nos agradece la oportunidad de dialogar y de escucharte, y se pregunta, ¿cómo conciliamos la libertad de la conversación literaria con el anclaje en la lectura del texto? Es decir, ¿todo vale en la conversación literaria? Uh-huh. Bueno, esa es una maravillosa pregunta porque es justamente lo que planteaba como uno de los peligros de pensar en forma extrema la libertad, ¿no? Que sería lo que creo que Humberto Eco llamaba la semiosis ilimitada, ¿no? La posibilidad de que un texto puede significar absolutamente todo, o sea, todo vale, ¿no? Creo que justamente para conjurar ese peligro de que se vaya para cualquier lado la significación, ¿no?
que por un lado nos interesa, porque nos gusta habilitar sentidos, nos parece fundamental y nos parece una característica central del hecho literario. Pero también todo hecho artístico tiene unas convenciones, como decía al principio, convenciones, reglas, modos de hacer, ¿no? Que son como anclajes, ¿no? Para justamente conocer la maquinaria textual, ¿no? Y que son justamente modos posibles y provisorios de llegada, porque todas esas convenciones, además, como decía al principio, son convenciones que se pueden conocer, tienen su historia, pero también son cambiantes, ¿no? Y en muchos casos, además, son puestas en cuestión, sobre todo en muchos textos contemporáneos, ¿no? Pero para poder ver cómo esas convenciones son puestas en cuestión hay que conocer de dónde vienen y cuáles son sus modos de funcionamiento, ¿no? Por eso me parece que una de las formas de poner en cuestión o no caer en el todo vale, que está preguntando justamente Patricia, es tener como algunas rutas posibles de acceso a los textos, ¿no? Esas rutas o mapas, ¿no? Son mapas abiertos también a la ocurrencia, a lo que pueda suceder en la situación de encuentro con los lectores y los textos, suponen un conocimiento muy rico por parte de los mediadores y las mediadoras. O sea que para poder intervenir ricamente, tienen que conocer muy bien el cómo de esos textos, ¿no? No se puede llegar así con absoluta espontaneidad pensando que la conversación está garantizada con el hecho de que empiecen a aparecer sentidos, ¿no? Y que con eso ya está garantizada la conversación, porque sería como una especie de puesta en escena de la conversación literaria, como una especie de cáscara donde nos quedamos tranquilos o tranquilas con que hubo ida y vuelta de sentidos, así, pero no hubo construcción de saberes, ¿no? Que es algo que a veces puede pasar, ¿no? Que parece que se armara como una escena, una fachada, digamos, de conversación, pero la conversación y la construcción de saberes y contenidos no ocurrió, ¿no? Bueno, Ceci, queremos ahora pasar un momento, le contamos a la gente que nos está siguiendo. Cecilia, si siguen sus redes sociales, trabaja mucho esta cuestión híbrida de los lenguajes artísticos y combina mucho la cuestión de la imagen con la palabra, ¿no? Entonces nos preguntamos si son síntesis o complemento, porque al momento de stalkearte, como decía el Lago cuando empezábamos tus redes sociales, bueno, nos encontrábamos con que vos hacías este juego entre poesía, fotografía, ilustraciones. Entonces, bueno, queremos invitarte. Hemos seleccionado algunas fotografías dos fotografías de un artista salteño y otra de un artista internacional y una ilustración para que podamos ensayar juntos una especie de poética de la imagen, ¿no? Para que vos puedas acompañarnos y leer junto a nosotros esto de la lectura como acontecimiento estético, ¿no? De construcción de sentidos. Vamos a poner algunas imágenes y te vamos a invitar a que nos cuentes qué ves o qué lees de cada una de esas imágenes. Bueno, esta imagen me produce, bueno, hablando del cómo de las imágenes, me invita a pensar en el silencio, justamente, ¿no? A mí me gusta mucho la mirada retórica acerca de las imágenes, la retórica visual, y lo que veo aquí es la potencia de una figura retórica como la sinécdoque, ¿no? La de la parte por el todo, ¿no? Que invita justamente a cuestionarnos y a pensar aquello que no vemos o que está oculto, ¿no? Y se asocia justamente al mundo de la adivinanza, ¿no? Este género popular, que es tratar de interrogarnos sobre
aquello que no vemos a partir justamente de lo que vemos, ¿no? Y esta imagen es muy poderosa en ese sentido, ¿no? Es inquietante, interrogadora, ¿no? Justamente porque lo que predomina, me parece, es esa figura metonímica, ¿no? Donde vemos la parte por el todo. Pueden opinar ustedes también. Bueno, y Acá en tenemos otra. este caso, bueno, a mí me trae, es una imagen muy poderosa en relación con el juego de luces y sombras, ¿no? Y qué es lo que la luz resalta. Y el hecho de que resalte las orejas, ¿no? El órgano que tiene que ver con la escucha, ¿no? Me hace acordar mucho a un autor que problematiza la idea de silencio, que es John Cage, ¿no? Entonces, cuando vi esta imagen, pensé en qué pasó con John Cage cuando estuvo en una cámara que aparentemente anulaba todo sonido, ¿no? Y sin embargo, pensando que si se puede construir el silencio absoluto, y lo que sucedió es que en esa cámara acustizada comenzó a escuchar los sonidos de su propio cuerpo, ¿no? Aun cuando la ingeniería de sonido le pueda garantizar una acustización de una cámara en forma absoluta, cámara de sonido, siempre estaremos escuchando algún sonido, ¿no? Y esas orejas medio enrojecidas por la luz me parecen como el alerta de que el sonido sigue estando, de algún modo, aunque no esté. Porque está nuestro cuerpo, nuestros ritmos, nuestro fluido, nuestro corazón bombeando, vital y sonoro. Uy, esta imagen me parece tremenda, ¿no? Porque es como una especie de condena, ¿no? Una especie me parece muy metafórica la imagen, ¿no? Una manera de mostrar dramáticamente una inmersión, ¿no? En unos modos de la cultura, ¿no? Que en este caso a este personaje le producen una tremenda, ¿no? Sensación de condena, ¿no? Así que bueno, a mí no tengo mucho para decir más que me produce como cierta angustia verlo, ¿no? Acompaño la angustia del personaje fotografiado, ¿no? Bueno, esta la puse yo el otro día en relación con una cita de Brunner, que es la que mencioné al comienzo de esta charla, de esta conversación. Todo el libro Los misterios del señor Burdick me encanta, ¿no? Porque me gusta mucho justamente el clima fantástico, ¿no? No hay muchos libros que incursionen de manera tan exacta y maravillosa en el género fantástico, ¿no? Que tiene que ver con la incertidumbre y tiene que ver con la cuestión esta de los mundos posibles. Una ventana abierta a los mundos posibles, porque se ve la cinética de las cortinas moviéndose, ¿no? Sugiriendo el viento que entra por la ventana abierta, y una de las palomas del empapelado que despliega un ala y pareciera que empezara a volar, ¿no? Me parece una imagen que además me produce esperanzas, ¿no? La esperanza de que lo hipotético, ese mundo subjuntivo al que refiere Brunner, la esperanza de poder modificar las cosas, ¿no? De transformar, ¿no? La potencia transformadora del hecho estético, ¿no? Eso. Bueno, no sé si última pregunta, si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta. Si no, vamos cerrando. Alguien que tenga una pregunta, levante la mano, calle para siempre. ¿No? Bueno. Para siempre no. Bueno, vamos cerrando entonces.
Bueno, tomamos a Michel Petit, ¿no?, en uno de sus libros, que nos dice que a veces un encuentro puede hacernos vacilar, hacer que se tambaleen nuestras certidumbres, nuestras pertenencias, y revelarnos el deseo de llegar a un puerto en el que nadie nos espera. Ojalá este espacio de conversación con Cecilia Bayur, tan generosa, tan cálida, tan humana. Es impresionante, Cecilia, nos iba pasando que íbamos, voy a hacer un paréntesis, íbamos rastreando preguntas del chat para irlas arrojando aquí, y vos en ese mismo momento ya las ibas contestando, que son comentarios que después si lo lees en el chat, Sí, es impresionante, ya me contestó lo que quería preguntar. Así que te agradecemos profundamente, nos han llegado comentarios también por privado de la profundidad de tus palabras, de la sensatez, la sinceridad, la hospitalidad, la generosidad con la que nos compartís todo tu recorrido, tu camino y tu lectura del mundo. También aprovecho en este paréntesis para agradecerles a todos los docentes, directivos, autoridades que están aquí en este espacio íntimo y los que nos han acompañado desde el canal del plan de lectura de la provincia de Salta. Les contamos que la idea es al menos hacer un encuentro así como este mensual. El mes que viene, si todo va bien, vamos a tenerla a Florencia Ortiz, Marcela Carranza, con un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, donde van a trabajar incluso algunos talleres del antirrecetario, que es un libro que han publicado hace 2 años. La leía la Vale de la Velosa el otro día, que publicaba que es un libro que, ¿cómo pasa el tiempo? Es un libro que ya tiene 2 años de vida. Sí. Así que bueno, agradecerle también a las compañeras y los compañeros que han estado aquí presentes, compartiendo también sus preguntas. Y ojalá este conversatorio haya sido un puente y un trampolín para seguir tejiendo redes, que la tenemos aquí a la luz, para seguir hilando voces y construyendo juntos y juntas la escuela que soñamos, ¿no? Infinitamente agradecido, Ceci, en nombre de todo el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, esta experiencia de aprendizaje dialógico. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias de corazón. Y bueno, y estén atentos a la gente que está aquí, que estén atentos y atentas a lo que se viene, que el Ministerio de Salta está ofreciendo en el marco de esta virtualidad muchos encuentros para seguir pensando y pensándonos hacia adentro, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo para todos, para todas y para todes, y que terminen muy, muy linda la tarde. Gracias, Cecilia, gracias a todos los que estuvieron aquí. Abrazos. Muchas gracias, hasta prontito. Hasta pronto. Adiós.